todas, muchísimas gracias por la invitación. Soy María Moreno, soy profesora visitante en el Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo en Ecuador. Un gusto estar acá. Bueno, sigo yo entonces. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Oscar Palma, soy profesor de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Muchas gracias a la Universidad Javeriana, profesor Monroy, por la invitación. Si quieren, sigo yo. Miguel Valdrón Ramírez, soy profesor visitante en Oxford College de la Universidad de Emory en Atlanta, y trabajo sobre todo preguntas en torno a las estética y política, con teorías estéticas y políticas establecidas en Europa, conexiones entre estas cosas. Y últimamente he estado trabajando en particular temas en torno a la justicia social y a temas en torno a raza en Estados Unidos y en Latinoamérica en particular. Fernando Murillo Rego, director antisecuestro y antiextorsión de la Policía Nacional en Colombia. Gracias a la Universidad Javeriana, Luis, por invitar a nuestra Policía Nacional. Un saludo muy especial para Oscar, Miguel y María, y para todos los que hacen parte de ese episodio. Entonces, comentaré el episodio brevemente, luego hago una pregunta y dejo el micrófono abierto para quien quiera responder. Entonces, empecemos con el primero. George Floyd, ciudadano afroamericano, es detenido por oficiales de la Policía de Estados Unidos en la ciudad de Minneapolis. El oficial Derek Chauvin se arrodilla en el cuello de George Floyd usando una táctica conocida como chokehold, mientras que Floyd exclama: "No puedo respirar". Este incidente es filmado y esparcido por redes sociales instantáneamente, y como ya conocemos, pues termina en el fallecimiento de George Floyd y un movimiento masivo de resistencia. Ahora, dentro de sus respectivos espacios de investigación y trabajo, les pregunto, para ustedes, ¿cuál es el impacto global que tiene este episodio que se volvió viral y que ha llegado a todos los rincones del planeta? Dejo el micrófono abierto. ¿Puedo comenzar tal vez yo? Bueno, creo que hay de lo que este episodio deja. Primero, hay una reflexión sobre la fuerza policial o la fuerza de las instituciones, las fuerzas de seguridad, los abusos de las fuerzas. Y es un debate que no se va a quedar limitado a las fronteras de los Estados Unidos. Vamos a ver una serie de reclamos en otros países donde hemos tenido esto. Ustedes han visto que por lo menos en redes sociales, en noticias, en diferentes espacios, la gente también discute, bueno, cómo es posible que en Colombia no se discuta un poquito más de esto si se está debatiendo en Estados Unidos. Entonces, que hay un reclamo en otros países también de debate alrededor del problema del uso de la fuerza por parte de instituciones de seguridad, particularmente en este caso de la policía. Pero también hay un impacto que podríamos llamar, no sé, estratégico tal vez, y es qué es Estados Unidos en este momento ante los ojos del mundo. Y digamos que es Estados Unidos como nación, por un lado, porque queda de cierta forma al descubierto ese debate tan profundo que aún no sana de las diferencias raciales en Estados Unidos. Digamos que el debate racial, pues, es decir, existe desde hace mucho tiempo, de si existe racismo en Estados Unidos. Todas estas narrativas, todos estos discursos siguen existiendo, a pesar de que hubo un presidente afroamericano, el presidente Obama recientemente. Siguen existiendo estos problemas en la parte más, es decir, en el nivel de la nación, en el nivel de la ciudadanía como tal, sigue existiendo esto, y esto queda, digamos, al descubierto. Y eso, por supuesto, motiva a toda una serie de protestas
la reacción, digamos, al hecho, que va a ser global. En esencia, no se va a mantener en Estados Unidos, sino que va a ser global. Entonces comenzamos a discutir si Estados Unidos es el gran hegemón o el gran ejemplo de sociedad que tal vez en algún momento llegó a ser, y por supuesto eso tiene otro impacto importante, que es el debate sobre la presidencia del señor Trump. Y es un debate nuevamente que no se va a quedar en Estados Unidos, sino que va más allá de las fronteras de Estados Unidos, porque sabemos lo que hace el hegemón impacta sobre el mundo entero, y el debate presidencial en Estados Unidos es importante en todo el mundo, por lo tanto en todo el mundo se discute sobre la presidencia del señor Trump. Lo dejo ahí para no gastar mucho tiempo y no quitar todo el espacio. Sí. Bueno, yo quisiera añadir otros temas. También coincido en esta lectura global que se puede hacer de las reverberaciones que tiene el caso de George Floyd en otros lugares del mundo y en nuestra región en específico, en América Latina. Y un poco desde lo que yo estoy estudiando, ¿no?, los temas de racismo y antirracismo justamente en Ecuador y en otros países de América Latina, yo creo que justo estas protestas hay que verlas también en el contexto de las protestas del 2019 que se dieron en varios países de América Latina, en Colombia de manera importante, en Chile, creo que fue el caso, o sea, más paradigmático, las protestas en Ecuador, que fueron también un nuevo levantamiento indígena, en Nicaragua, en Haití, en varios países latinoamericanos, ¿no? Entonces tenemos un contexto un poquito antes de la pandemia, donde justamente las fuerzas de seguridad de estados latinoamericanos estaban preocupados por los temas del nivel al que se dieron las protestas sociales en varios países latinoamericanos, y hubo reuniones de ministros del Interior y, bueno, de diferentes fuerzas de seguridad para este tema. Entonces ahora estamos en un contexto de una nueva protesta intensa. Son las protestas más grandes antirracistas en las últimas décadas en los Estados Unidos, ¿no? También con estos elementos que vemos en diferentes partes del mundo de un repunte de discursos de supremacía blanca o discursos de la derecha, de posiciones más conservadoras de la derecha, ¿sí? Y en un momento dado donde tenemos una crisis múltiple, obviamente está la crisis de la pandemia, pero antes de eso, en América Latina ya veíamos temas de crisis en relación a tal vez lo que llamamos en algunos las ciencias del modelo multicultural, el modelo de reconocimiento formal que tuvo en América Latina desde los 90, con los cambios bien importantes que se hicieron en las constituciones, pero parece que ese modelo está agotado en el sentido de que, aunque sí generó reconocimiento de los derechos colectivos de los diferentes pueblos indígenas, afrodescendientes en América Latina, no está ligada a esas jerarquías étnico-raciales. Entonces, las protestas del 2019 nos estaban mostrando un malestar social en América Latina que también tiene que ver, no siempre este malestar social, con las distribuciones desiguales de riqueza en América Latina, que van las reverberaciones del caso de George Floyd en contexto de varias múltiples crisis y en contextos importantes de protesta social que hubo desde el 2019 y que se vienen, de hecho, probablemente con más intensidad. Siguiendo eso, estoy de acuerdo con, digamos, con la necesidad de expandir el evento y las reacciones al evento, y simplemente por sumar algo a lo que decía ahora María, voy a llamar a todo el mundo por su primer nombre, si está bien, si están todos de acuerdo. Lo que decía María, que me parece muy interesante, yo quisiera dar de pronto un paso atrás y pensar en el evento mismo, más allá de o antes tal vez de las reacciones al evento.
y es esta idea de la asfixia, del no respirar, del no poder respirar, que se ve muy cruelmente iterado en la muerte, en el asesinato, porque hay que llamarlo como es, en el asesinato, y la gente aquí en Estados Unidos habla también de un linchamiento. Puedo respirar, que es una frase que se ha dado en la historia de Estados Unidos muchísimo y que se ha dado también en video, también en americanos que están siendo asesinados por las fuerzas del orden del país y su violencia legítima. Y ese no poder respirar que está iterado también en las experiencias de tantas personas racializadas a lo largo de todo el mundo, y personas en la pobreza y personas discriminadas. Hay una columna recientemente publicada de Paula Moreno en El Tiempo, en la que ella habla de la asfixia en Colombia, en El Tiempo en Colombia. Ella habla de la asfixia que sienten las poblaciones afrodescendientes en todo el mundo, que está manifestada en ese no puedo respirar y en ese llamado de George Floyd durante su asesinato a su madre ya fallecida, pidiendo ayuda tal vez de más allá o de algún lugar extremo. Esa necesidad de tratar de respirar, de tratar de salir de ese yugo, que personas en todo el mundo han tratado de mostrar como también una expresión de su vivencia, de su experiencia bajo este sistema, como lo decía María, bajo estas formas de organización y en particular bajo la manifestación de ese poder en los países. Y creo que es interesante pensar en ese momento en particular y en el rol de la tecnología, en la forma de comunicar ese evento mismo. Hay mucha gente aquí en Estados Unidos que se pregunta cuánto más vamos a aguantar ver videos como estos, porque parecía que al principio el primer video muy famoso de una golpiza por parte de la policía a un ciudadano afroamericano es el caso de Rodney King en Los Ángeles y las protestas que siguieron a eso, pero eso ya se agota de alguna manera. Es decir, el video parecía que en algún momento mostraba como una forma de negar el racismo que está institucionalmente efectuado sobre estas poblaciones racializadas, y parece que el video no logra parar eso. El hecho de que haya un video más, la expresión misma, yo me concentraría en la expresión misma del policía también, del oficial, que sabe que lo están grabando, que sabe que está asesinando a esta persona, que sabe las consecuencias de esto y que sin embargo no ve. Es como una especie de ceguera de su propio racismo y de su propia manifestación, en el cual no para. No hay manera de parar, no hay forma más de mostrar el racismo y sin embargo no funciona como esta manifestación. Yo propondría eso como una pregunta interesante, de pronto antes de hablar de la reacción y de las protestas, aunque estoy de acuerdo con lo que han manifestado anteriormente. Sí, también recuerdo muy bien cuando ocurrió el incidente de Rodney King, también tenía su lema, ¿no? El Why Can't We Get Along, ese como llamado a qué es lo que está pasando en las relaciones entre distintos ciudadanos de distintas razas, de distintos grupos humanos en Estados Unidos. Y claro, como bien lo juntas, bueno, ya eso fue en los 90s, hoy pasamos a otro episodio, hoy es otra voz, el escenario pues también tiene un video, también tiene su lema, pero pues sí, queda como la pregunta de ¿qué pasó con Rodney King y qué va a pasar ahora con esta situación tan particular, ¿no? Perfecto. Bueno, Luis, cuando empezó a tener la idea de esta tertulia, invitar a un oficial de la policía, un general, y que me hicieron la llamada, pues uno piensa ¿qué tengo que decir? Es un hecho muy lamentable, muy desafortunado, pero era importante. Me siento en el paredón como policía por lo que sucedió, por el impacto que ha generado eso, pero también me siento que tenemos la obligación, nosotros como generales que direccionamos esta institución acá en Colombia, de aprovechar estos espacios para hablar. Primero, me permite hablar del tema de los Estados Unidos, porque si hubiera sido en Colombia, no podríamos estar hablando públicamente.
proceso de una inhibición y demás. Pero sí es un hecho que no se puede permitir, que es evidente lo que nos muestran los videos del abuso. El uso de la fuerza está para poder cumplir la misión, obviamente siendo proporcional y siempre protegiendo la vida y la integridad de los ciudadanos, de los seres humanos. Así está contemplado en Colombia. También nosotros como institución en Colombia tenemos errores y yo creo que es el momento de no cuestionar la institución, sino cuestionar al ser humano, a esa persona que a pesar de todo lo que se hace como institución, desde el momento de la inscripción y la incorporación para ser oficial o ser policía en Colombia, lo primero que se mira es el comportamiento de esa persona a través de psicólogos. Se mira qué antecedentes puede tener frente al respeto a los derechos humanos y demás. En el proceso de formación siempre nos están inculcando el respeto a los derechos humanos, el respeto a la ley, porque obviamente nosotros somos los que vamos a hacer cumplir la ley y tenemos que dar ejemplo como ciudadanos. Y cada vez que vamos ascendiendo en los grados, pues con mayor vera, siempre estamos insistiendo en ese uso de la fuerza a partir de darle instrucción a nuestros hombres cada vez que salen al servicio para no cometer esos errores que son gravísimos. El no saber usar la fuerza, el no saber utilizar los medios de policía en las circunstancias que correspondan, en cualquier situación que los tengamos que usar. Entonces, una gran oportunidad también, y lo han dicho, el contexto no es solo la actuación de ese policía, esa mala actuación donde termina muerta una persona, sino que es el contexto social, el contexto político, desde el marco mundial y también regional, y si lo podemos decir local, en el país. Nuestra Policía Nacional es una policía muy influyente. Nosotros tenemos un programa hace muchos años donde se ha vinculado la población vulnerable a nuestra institución, los afros, los indígenas, el campesino, y en su gran mayoría, casi que el 99% venimos precisamente de esa población y de esa comunidad, digámoslo así, de estrato medio, de estrato bajo. Esa es nuestra condición y nos vemos muy influyentes a que la mujer hoy por hoy juega un papel importante también en nuestra policía. Obviamente hay que hacer mucho más. Hemos llegado a un 25% de nuestro número de personal para que sean mujeres. Ya hemos tenido mujeres direccionando desde el grado general también nuestra institución. Entonces somos muy incluyentes precisamente, no vemos hacia el lado del racismo como institución ni como política. Y lo que más infundimos es eso en nuestro personal para que haya respeto hacia el ciudadano. Nosotros nos debemos al ciudadano. Muchas gracias y recuerdo pues parte de la invitación de tener esas institucionales también entender digamos esa mirada de los mecanismos desde el país, desde otra índole y desde el día a día de la práctica, así que reitero mi agradecimiento y la importancia de su voz en este panel, ¿no? Muchas gracias. Vamos al segundo episodio, al segundo tema. Entonces, de mayo 26 a más o menos mayo 28 inician y se expanden una serie de protestas por la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Empiezan a hablarse de casos similares en otras ciudades o estados de Estados Unidos. Surgen nombres como Eric Gardner o Breonna Taylor, víctimas también de este tipo de violencia. Y inmediatamente se ve como una respuesta del gobierno norteamericano en por lo menos dos maneras. Un llamado a la Guardia Nacional a intervenir en estos procesos de protesta, declaraciones de toque de queda o de curfew, y particularmente el uso de Twitter del presidente Donald Trump, hablando por un lado de falta de liderazgo a la hora de contener estas protestas, de glorificación de la violencia en ciertos contextos y en algunos contextos estatales en donde se catalogan las protestas como terrorismo doméstico. Frente a este momento, entonces hago la pregunta, ¿cómo analizan ustedes y cómo miran esos dos elementos? Uno, el desarrollo de las protestas, de Black Lives Matter y de la violencia que desencadena esta frustración y rechazo a la acción policial, pero por otro lado, su relación con la respuesta
presidencial y estatal ante las dinámicas de protesta. Podría comenzar otra vez, porque esta es una de mis partes favoritas del análisis. Digamos, sobre la protesta como tal, creo que hay un reclamo justificado por una masa de población que está saturada con estos casos. Es decir, ya, ¿cuántos más? Es verdad, pues Rodney King, ¿cuántos más tenemos que ver para que alguien haga algo, por así decirlo? Entonces, digamos, hay un reclamo que se justifica. Ahora, como en toda manifestación, en todos los países del mundo, y Colombia nuevamente no es la excepción, hay algunos que hacen que la manifestación sea violenta. Entonces, hay algunos saqueos, hay algunas transgresiones al orden, digamos que hay una minoría, unas personas que de cierta forma se salen un poco de la dinámica de la protesta pacífica y terminan realizando algo de desorden, algo de violencia. Y eso, digamos, es normal. No estoy diciendo que sea, por supuesto, aceptable, sencillamente se da en casi todos los contextos de protesta. Pero la respuesta del presidente Trump va a ser incluso contraproducente para sus propios intereses. La idea de sacar la fuerza militar, digamos, la Guardia Nacional por un lado, pero llamar incluso a los militares a que reaccionen frente a esta violencia y de cierta forma como que imponérselo como una orden a muchos gobernadores, causó una pésima sensación en los militares, en la población e incluso en miembros del Partido Republicano. Fue una pésima estrategia que le salió muy mal al señor Trump, sumado, digamos, a la serie de tweets que Luis menciona. Primero, la idea de decir que todas las marchas son una consecuencia de una organización terrorista que se llama Antifa, es, por supuesto, desvirtuar completamente y desconocer la lógica de la protesta. No, primero, Antifa no es una organización, no es un movimiento estructurado, no hay una cabeza, y no necesariamente son terroristas. Es un movimiento, es una idea muy amplia. ¿Quién es la cabeza de Antifa? No hay. ¿Quiénes son los miembros de Antifa como tal? No hay, necesariamente. Entonces, de cierta forma, esta lógica que hacen muchas veces los mandatarios que están enfrentando una protesta, que es responsabilizar un chivo expiatorio, decir, la culpa es de ellos son terroristas, tenemos que responder de forma, por la fuerza, en contra de esta gente que está causando una acción violenta. Y realmente esto no es tan sencillo. ¿Qué responden los militares? Los militares rechazan la idea del señor Donald Trump y dicen, no estamos de acuerdo con que los militares tengamos que salir, no es constitucional incluso que los militares tengamos que salir a las calles a ir en contra de nuestra propia gente. Entonces salen varios exmilitares, varios exjefes de lo que sería el comando conjunto, el equivalente en Colombia, e incluso su exsecretario de Defensa, Jim Mattis, sale criticando la acción de Donald Trump de sacar las fuerzas militares. Por lo tanto, se desvirtúa completamente la idea, la estrategia de Donald Trump de utilizar la fuerza en contra de su población, porque va completamente en contra de la Constitución. Y cierro rápidamente con una cosa. Acuérdense el episodio de Lafayette Square, que fue este episodio donde estaban todos reunidos y Trump ordena despejar toda la plaza para cruzarla y llegar a una iglesia y sacarse una foto con la Biblia en la mano, que es un acto que va a generar una cantidad de discusiones y unas polémicas profundas en Estados Unidos, y en ese momento los militares dicen, no estamos de acuerdo con esto. Hoy, el Joint Chiefs of Staff, el militar con más alto grado de los Estados Unidos, pidió perdón a Estados Unidos por haber acompañado al señor Donald Trump a esa escena, por haber salido en esas fotos, entendiendo que estaba actuando en contra del orden, o digamos, de la población en sí misma. Entonces, lo resumiría así la pregunta. Digamos, unas manifestaciones que se justifican y una pésima respuesta por parte del señor Trump. No sé si alguien más quiere intervenir, ¿sí? Yo
¿qué podría decir? Yo quiero decir tal vez dos cosas con respecto a lo que se ha dicho y con respecto a la respuesta misma, y suscribo de nuevo la posición de María anteriormente respecto a que tenemos que conectar esto con las protestas que existían antes. Lo que estamos viviendo en este momento, yo diría, tal vez desde Estados Unidos, pero en conexión con el resto del mundo, y entonces también en Estados Unidos, inspirado por el resto del mundo, es un momento absolutamente esperanzador para una transformación real en todo el mundo. Es un momento esperanzador porque es, como habían dicho, el movimiento social más importante antirracista de la historia de Estados Unidos, desde o en comparación con el movimiento de los civiles. Y sabemos cuáles son las consecuencias de ese movimiento en Estados Unidos. Ahí vamos al video en particular que comenzó a circular. La primera respuesta inmediata de la protesta es un llamado por reformar la policía. Hay una campaña entera que se llama algo así como 8 fórmulas para las que no podemos esperar, que marca bastante bien, digamos, una restricción a las posibilidades que tiene la policía de hacer ciertas cosas. Básicamente lo que se está pidiendo por parte de muchísima gente que está protestando es limitar el uso de equipo militar para la policía en general, acabar con el uso de métodos letales, frenar el uso excesivo de la fuerza, si ya lo hice antes, maniobras de asfixia y de agarrar por el cuello y este tipo de cosas que causan gente que sea capaz de investigar los crímenes que comete la policía, etcétera, etcétera. Esa reforma, digamos, está suscrita o llamado a la reforma por muchísima gente en Estados Unidos, pero hay un llamado que está más allá, que es un llamado que se escucha mucho y del que se ha hablado mucho, que es a desmantelar la policía completamente, a desmantelar la institución misma, no solo a reformarla, sino a abolirla. Y yo quisiera hacer énfasis en esa segunda respuesta porque me parece que tal vez la escuchamos menos en Colombia o la queremos escuchar en Colombia. El Consejo de la ciudad de Minneapolis, que fue donde ocurrió ese asesinato, prometió desmantelar la policía. Y básicamente la lógica detrás de esto es: no necesitamos la policía para vivir unos con otros. Esa idea suena absolutamente radical, imposible, nunca hemos vivido, tal vez, nunca recuerdo haber vivido algo así, y sin embargo es un mandato ético y de justicia, moral en general, tratar de pensar un mundo sin policía, un mundo en el que podamos mediar nuestras relaciones con otros, nos obliga de una cierta manera. Los ejemplos son muchísimos, y si ustedes quieren hacer alguna investigación en esto, los llamo a hacer algo así, pero en general, imagínense un mundo en el cual a una persona, esto es lo que dicen las personas, que está en la calle, viviendo en la calle, en vez de llamar a la policía y mandarle a la policía a que la encarcele y a que, como parte de eso, su situación no mejore en lo absoluto, llamar a una institución que esté formada para ayudar a esta persona, darle una casa, darle una posibilidad de enfrentar la situación que está viviendo. Hay gente que abusa de las drogas y que es adicta a las drogas y como consecuencia tiene un montón de problemas. ¿Qué tal si no llamamos a la policía, que no puede lidiar con problemas de adicción, sino que llamamos a una persona que esté encargada de lidiar con esos problemas de adicción, de resolverlos, de tratar, de buscar maneras en las cuales las personas afectadas por esto puedan verse de otra manera? El 95% de las llamadas a 911 en Estados Unidos son por casos que no tienen nada que ver con eventos violentos. Son cosas que podríamos solucionar si llamamos a instituciones distintas y si no necesitamos mediarlo con esto. Y hay, en tercer lugar, una tercera respuesta, más allá de desmantelar la policía, hay muchísima gente que está llamando en este momento a una abolición de todos los sistemas que están relacionados, de cual la policía es simplemente un brazo, digamos, no solo abolir la policía, cuyo objetivo real es proteger la propiedad privada y no proteger a las personas. En Estados Unidos no se hizo bastante poco para frenar el aumento de los casos de coronavirus, y sin embargo, ante las protestas se intentó movilizar al ejército y se movilizó a la policía, se pusieron toques de queda, metió un montón de gente a la cárcel en cuestión de días.
Entonces, hay una respuesta que es evidentemente distinta. Entonces, digamos, abolir la policía significaría en este caso abolir las prisiones, y sobre eso hay un montón de literatura, hay un montón de gente discutiendo esto. Reformar o cambiar por completo el sistema ICE, que es la encargada de inmigración y este tipo de cosas, que es la encargada efectivamente de deportar a la gente, y también, por supuesto, modificar la acción misma del ejército. En esas tres, digamos, llamados, que es uno tras otro, tal vez es posible, yo entonces diferiría con lo que Fernando decía acerca de esto, de que esto es simplemente una cuestión de individuos, que tenemos que concentrarnos en el individuo particular, este oficial particular, o los dos personas, y cuestionarnos por qué, tal vez, qué había en la cabeza de estos individuos para que hicieran un acto como este, y tratar de pensar estos sistemas como sistemas, como mezclados y enredados en una sola trama que es entonces sistemática, y que entonces, si vamos a hablar de racismo, no podemos hablar de un racismo individual, de un prejuicio particular que tiene una persona con respecto al color de otra, sino de un sistema que está basado en una concepción racista de la sociedad, que está basada en una concepción de la supremacía blanca y que está basada en la asfixia, como dice Pablo Moreno, de esa población racializada que no corresponde con esa población blanca. Sí. Bueno, yo también quisiera hacer unos comentarios en cuanto a esta pregunta y un poco ligar el tema que estaba proponiendo sobre si estamos cambiando, o sea, existe la formación racial en nivel de conocimiento tras un par de décadas de multiculturalismo, en el caso del Ecuador, también desde el 2008 de plurinacionalidad, sí, y de este contexto que ha habido de reconocimiento de diferentes pueblos y comunidades. En los Estados Unidos, en un momento dado de la presidencia de Obama, más bien la discusión era si es que estábamos pasando a un periodo post-racial, donde las diferencias raciales eran menos importantes. Finalmente había un presidente de los Estados Unidos no afroamericano. Y justamente yo creo que en ese contexto de reacciones contrarias hacia esas muestras, ¿no? Esas muestras de un afroamericano en el poder, la elección de Trump le dio voz y le dio legitimidad a que salgan al escenario público, ¿sí?, muchos discursos que la gente no se permitía ya, sino en la trastienda de sus relaciones más íntimas con sus amigos, así, pero que no era posible escucharlos en el discurso público, ¿no? Y, bueno, las voces de diversos grupos de supremacistas blancos en Estados Unidos se potenciaron con esta elección de Trump. Y realmente estos 4 años, ¿no?, se han visto muchos actos de violencia racista abierta que en Estados Unidos pues no son solamente, es una cuestión que viene desde atrás, pero que se han visto potenciados y legitimados en este contexto de esta administración en específico, ¿no? Yo creo que, bueno, esos acumulados se transformaron en estas protestas en indignación, y esa violencia se transformó en violencia, que también vemos en otras de las protestas en nuestra región, en América Latina, ¿no? Que tiene el gobierno de primero legitimar a la gente, a los manifestantes, no sea que IFA, o en América Latina se trataba de legitimar a muchas de las protestas diciendo que estaban financiadas o ligadas de alguna manera al castruchavismo, ¿no? Entonces se quiere deslegitimar y se emplea más fuerza que también mucho más indignación. Y yo también creo que la cuestión es preguntarse por los aspectos sistémicos, estructurales, institucionales del racismo, como ya estaba apuntando Miguel, ¿no? O sea, no es la cuestión de que haya unos pocos individuos en cualquier institución
que haya unos pocos individuos prejuiciosos, ¿no? Sino que cómo funciona todo las instituciones de una manera sistémica. Y en Estados Unidos hay análisis muy interesantes de lo que se llama esta From School to Jail Pipeline, que, o sea, esta relación, o sea, esta específica manera en que se trata a la población racializada en Estados Unidos, especialmente a los hombres jóvenes de color, afroamericanos, latinos, inmigrantes y otros, sí, una manera desproporcionada completamente, y como estamos viendo a veces por acciones o por infracciones menores que terminan en estos sucesos y de manera más preocupante cuando terminan en un acto letal, ¿no? Entonces, es una cuestión de cómo está funcionando la sociedad de Estados Unidos, lo que autores como Alexander llaman este nuevo sistema de Jim Crow, ¿no? De este nuevo sistema de segregación, en el que los cuerpos racializados son puestos, bueno, o sea, en un primer momento tiene que intervenir la fuerza policial, pero después es todo el sistema judicial que lo lleva finalmente al encarcelamiento, ¿no? Entonces hace un paralelo esta autora, por ejemplo, con el sistema racial, o sea, como un nuevo sistema de poner a los cuerpos de personas racializadas, sí, grilletes, y ponerles bajo las rejas, y también este tema de un repunte de la violencia racista abierta que estamos viendo tal vez en esta nueva formación racial que estamos viendo que está pasando. General está en mi... Perdón. Siga. Yo creo que alrededor de una comunidad siempre tiene que haber un orden social. En cada estado siempre tiene que haber una organización. Hablamos del Estado de Derecho, hablamos de un orden democrático. Por eso existe la policía. Lo que decía Miguel, hemos escuchado pidiendo acabar la policía, y lo digo respetuosamente, se lo digo a la comunidad cada vez que hablo con ellos. No podría concebir una hora en un estado sin policía. ¿Qué pasaría? La policía no se puede ver desde el punto de vista solo para capturar los delincuentes. La policía va más allá en su labor institucional. Es mucho más lo que hacemos nosotros en prevención, en convivencia ciudadana, en ayudar al ciudadano como tal. Y eso es permanente. Acá en Colombia hay un ejercicio de nuestro presidente de la República que se llama Consejo de Seguridad. Y cada vez que llega a una población, pues le dan quejas de la policía, pero lo que más quiere el ciudadano es que haya más policía. En todos lados se pide más pie de fuerza. Desafortunadamente somos 180.000 hombres para 50 millones de habitantes, casi que somos 300 policías por cada 100.000 habitantes, muy poquito. Es una institución muy pequeña, pero eso es la realidad de lo que vivimos en el día a día. Donde llega el presidente, cada vez se pide más pie de fuerza. Acá en Colombia, un ciudadano para sentirse seguro siempre quiere ver el policía frente a su casa o en la esquina de su barrio. Así lo hacen más, y quieren más. Es muy importante ahorita para la seguridad ciudadana. Nosotros entendemos que la protesta es legítima. Cualquier ciudadano tiene derecho a protestar. Acá en Colombia, todos los días hay protestas en el país por diferentes situaciones. ¿Qué hace la Policía Nacional? Acompaña la protesta. Cuando pasamos de esa protesta pacífica a actos de violencia, de vandalismo, de saqueo, ahí ya se pierde la legitimidad de la protesta, y es donde hay necesidad que nosotros como Estado, como institución, actuemos. Por eso hablaba al principio de la legalidad del uso de la fuerza. Han sido muy criticados nuestros SMAT en Colombia, y realmente que ese cuerpo de SMAT está constituido es precisamente para eso, para actuar con fuerza, con legítima fuerza frente a los hechos donde ya
se pasa de la ilegitimidad, donde se ve la violencia, el vandalismo, y donde están también violándole los derechos, muchos derechos, muchas personas. Todos tenemos derecho, derecho especial a la locomoción, el derecho a que mis bienes no me los violenten, no me los hurten, no me los dañen, el derecho a la integridad de cada persona que no hace parte de esas protestas. Por eso nosotros como mecanismo siempre buscamos que cuando hay una protesta, primero se cumpla con la norma, con los requisitos, que es pedir el permiso, decir qué es lo que va a hacer, y la autoridad competente autorice para que la policía haga el acompañamiento y también se protejan a esos protestantes, también se proteja la integridad de esos. Busca un mecanismo de conversación antes con los dirigentes, generar confianza, generar mecanismos. Muchas veces nos critican y nos dicen que los organismos de inteligencia son los que generan realmente los días. Le decimos a estos mismos líderes que para qué necesitamos un hombre de inteligencia metido en una manifestación si todo se ve a través de las cámaras. En todos lados hay cámara, hay tecnología. Entonces lo que buscamos es que tengamos un acercamiento a estos líderes de opinión, a líderes de las protestas antes de que inicie, que haya un compromiso de ellos y de nosotros, y que cada vez que haya una actuación que creamos que no es la acorde, donde esté interviniendo la policía, y mismo llegamos los que ya nos conocemos a tratar de minimizar cualquier acción, cualquier riesgo. Nosotros tenemos mecanismos de verificar que el personal que vaya a las protestas de nuestro servicio de policía no lleve armas de fuego. Ahí, precisamente, eso nos lo ha dado la experiencia, porque años atrás de pronto pues se manejaba diferente estas situaciones. De pronto, no con la mayor responsabilidad que se quiera ahorita y la mayor transparencia. Y todos estos procesos y mecanismos somos los que vamos desarrollando precisamente para minimizar los riesgos que se puede dar frente a una situación de protesta. Realmente que comparar la policía de Colombia con la policía de Estados Unidos no se puede. Cada uno tiene una doctrina diferente. Estados Unidos, ustedes saben que son policías locales de cada estado. Nosotros somos una policía nacional. Hoy por hoy nos permite mucho direccionar todas las actuaciones nuestras, y obviamente donde hay el abuso de autoridad, donde hay realmente el mal uso de la fuerza, pues existen los mecanismos de investigación disciplinaria, penal y lo que corresponda para esclarecer los hechos. Eso es lo que estamos manejando en este momento. Muchas gracias. Les hago un llamado, vayan mirando las preguntas que están en el chat. Yo voy a hacer una pregunta más para mantener un tema más que quiero consultar con ustedes, y después de pronto dar la oportunidad para revisar y responder algunas de las preguntas. Se han hecho preguntas sobre la influencia en las elecciones de Trump, se ha preguntado sobre posibles debates acerca del sistema judicial y penitenciario, y una pregunta específica sobre el ESMAD en Colombia. Entonces, más adelante voy a enfocar sobre esas preguntas. Hago un tema más, manejo una pregunta más, y luego miramos esas. Entonces, vámonos al 1 de junio. Se empiezan a dar expresiones de protesta a nivel mundial. El Reino Unido, Nueva Zelanda, Brasil y Canadá muestran como las primeras imágenes de esa solidaridad en el rechazo al racismo. Para más o menos el 7 de junio vemos un apoyo a Black Lives Matter centrado en la destrucción o desmantelamiento de símbolos del racismo. Vemos estatuas confederadas siendo desmanteladas. En la ciudad de Bristol, en el Reino Unido, vemos el derrocamiento de la estatua de Edward Colston. En Bruselas está el derrocamiento de la estatua del rey Leopoldo II, ambos involucrados en la trata de esclavos y su comercio. Estas expresiones globales de resistencia y denuncia al racismo se enfocan en conversaciones sobre opresión sistémica y sobre violencia policial. Mi pregunta es, ¿hasta dónde pueden y hasta dónde van a llegar estas expresiones? Es decir, ¿podemos ser optimistas frente a su alcance o debemos ser más bien reservados frente a lo que estas expresiones pueden llegar a lograr?
Comienzo. Yo, en términos generales, uno podría ser optimista, porque digamos que hay unos reclamos, hay unos debates que están allí que no encontraban como ese espacio, digamos, para salir a donde tienen que salir para debatirse en el nivel en el que se tienen que debatir. Y de cierta forma esto es bueno porque pone la agenda de ese racismo en el debate público muy arriba, y eso pues obviamente hace que las autoridades, la nación, las comunidades, etcétera, lo estén mirando y lo estén debatiendo. ¿Qué cambios profundos podemos esperar de eso? Ahí sí creo que tenemos que irnos mucho a cada uno de los contextos, a cada una de las naciones, a cada uno de los países, las sociedades, las comunidades, porque los efectos, creo yo, van a ser mixtos en muchos países del mundo. Es posible que en algunos lados haya algunos cambios profundos. Por ejemplo, en el debate que estábamos teniendo sobre instituciones policiales, es probable que en algunas comunidades en Estados Unidos logren de alguna forma reemplazar su entidad policial por otra nueva, y que haya una revisión de los protocolos y el ingreso, etcétera, etcétera. Y hay unos cambios significativos que pueden terminar ayudando. Hay casos que digamos que ya nos indican un poco esto. Han estado debatiendo mucho estos días el caso de Camden, New Jersey, que hizo un cambio completo de su institución policial. Ahí hay unos debates, por supuesto, que no vale la pena tocar en este momento porque a veces exagera lo logramos totalmente y resulta que no es tan maravilloso. Pero uno podría ver, digamos, algunas comunidades que logran hacer cambios significativos, pero muy seguramente en otros países y en otras ciudades y en otras naciones tal vez no va a pasar nada. Muy en el sentido de, sí, estamos en una ola de protestas y nos sentimos de esta forma, y estamos en contra del racismo. Fast forward 2 semanas después, y estamos igual. Estamos en exactamente las mismas condiciones, realmente no. Yo creo que mucho del contexto de cada uno de los países, de cada uno, soy optimista en términos generales, en el sentido de que se está debatiendo un tema que se tiene que discutir desde hace mucho tiempo en un nivel alto, porque digamos que los hechos han llevado a que este debate se ponga en ese nivel donde debería estar. Bueno, pero, o sea, en el contexto ecuatoriano del que vengo, también voy a hablar desde ahí un poco de las preocupaciones que me genera. O sea, yo también creo que en algunos sitios, o sea, realmente el mundo, pues las situaciones y los contextos específicos son muchos, ¿no? Y los cambios que se pueden dar, puede ser que en algunos lugares apunten sí a una reestructuración de una institución importante como es la policía o podría ser el ejército, ¿no? O sea, pero digamos que tal vez una de las consecuencias que tiene que en Estados Unidos este tema tendría que ver con una posible no reelección de Trump, ¿no? Y yo creo que para varios de nosotros ese sería un resultado positivo en sí mismo de las protestas. Pero bueno, o sea, yo también estoy viendo desde otros lugares el tema de las protestas y me preocupa mucho nuevamente volviendo a la región latinoamericana, sí, las reacciones y los posicionamientos de los gobiernos frente a las protestas del 2019, ¿no? También cuando terminaron las protestas en Ecuador, creo que había un sentimiento de mucha esperanza de lo que la gente puede lograr en la calle, ¿no? Manifestándose, tomándose las calles, y el contexto de crisis en el que estamos en este momento en la pandemia ha hecho que se refuercen ciertas acciones que disciplinan a la población, ¿no? En relación obviamente a los contextos de la salud pública. Sí, y en Ecuador, por ejemplo, hay unos cambios que justamente se han tomado medidas
económicas, que fueron las medidas a las que la gente salió a protestar en octubre del 2019. Y todas esas reformas están pasando ya. Además de que hay una reforma para mayor uso de la fuerza, lo que se acaba de pasar en Ecuador. Entonces, en ese sentido, tengo una preocupación muy grande de por dónde podrían decantar las protestas sociales, aunque obviamente hay que ir viendo cómo se desarrollan caso por caso hacia el futuro, ¿no? Eso sería de mi parte. Yo quisiera decir que soy profundamente optimista y estoy profundamente esperanzado de la posibilidad de la protesta social y de lo que el 2019 nos mostró a todo el mundo, en todos los lugares del mundo y en todas las respuestas de la gente ante lo que está sucediendo, y cómo hoy en día, en la mitad de la situación en la que estamos, en la mitad, en el corazón de la pandemia, en el peor lugar donde está la pandemia, que es Estados Unidos, que haya miles de personas en la calle con sus tapabocas, arriesgando su vida para tratar de transformar un sistema profundamente injusto y profundamente racista, entre muchas otras cosas. Yo diría que eso muestra una esperanza, a mí por lo menos me muestra una esperanza enorme. Estoy de acuerdo con María, digamos, los retos son incluso más difíciles que antes, porque en esta coyuntura los gobiernos han aprovechado esta coyuntura para establecer su poder de una manera distinta, para utilizar estas medidas, digamos, el miedo de la gente a la enfermedad, a la muerte, a la soledad, utilizar ese miedo para fortalecer las limitaciones y la opresión misma de la gente, pero creo que en ese mismo sentido, entre más opresión se muestra y entre más poder se muestra de esa manera, también hay una mayor respuesta, y vemos esa respuesta en todos los lugares. Yo estoy convencido de que todo el mundo está en este momento tratando de pensar de una manera distinta, y ya estamos buscando maneras distintas de incidir en eso. Y en esa medida yo diría que no estoy de acuerdo con esa distinción entre la protesta violenta y la protesta no violenta, la protesta legítima y la protesta cuando se pasa, digamos. Y en esa medida yo no llamaría lo que sucede en las protestas en Latinoamérica o aquí en las protestas en Estados Unidos como unos saqueos, digamos. En inglés se usa la palabra riot, para tratar de meritar y tratar de quitarle el poder político a una organización que es en realidad una rebelión y no un saqueo. La gente que entra a estos supermercados a llevarse cosas que tal vez no necesitan, no lo está haciendo para satisfacer una necesidad particular de tener un televisor en la mitad de una pandemia que ya tienen, o para unos tenis, digamos, que quieren utilizar. No se trata de eso. Esa es parte de una rebelión misma que tiene que ver con la protesta misma, que tiene que ver con el malestar, que tiene que ver con la opresión, que tiene que ver con el racismo, con el sexismo y con la explotación de la gente pobre, que está a la base de todos estos sistemas en los que vivimos todos, la gran mayoría del mundo, si no todo el mundo. Y creo que en esa medida no hay una real distinción. Los cambios que se lograron ahora, esta semana en Estados Unidos, son consecuencia directa de la gente que violó los toques de queda, que se quedó en la calle, que arriesgó sus vidas, un par de personas, algunas personas muertas a balazos por la policía, y que están encarcelados en este momento. Esa es la respuesta, sumado a todos los miles, cientos de miles de personas que han salido a la calle semana, día tras día, a tratar de cambiar este tipo de cosas. Y yo creo que en esa medición, ejemplo, las que mencionaba Luis de momentos y movimientos esclavistas, orgullosos de sí mismos, como por ejemplo en Colombia tenemos Sergio Arboleda, digamos. El momento en el que Sergio Arboleda como nombre se pone en cuestión, el momento en el que a nosotros como sociedad nos dé vergüenza que haya una universidad que educa a miles de personas que esté nombrada por un esclavista de este nivel de orgullo, y que la gente lleve eso de alguna forma, ese nombre, es una humillación y es una afrenta más contra las
personas afrodescendientes en Colombia y en todo el mundo, pero en Colombia en particular, y con la situación que están viviendo en este mismo momento, justamente en este momento. Y creo que en esa medida no hay realmente una distinción entre un movimiento que ponga en cuestión el esclavismo como fundamento y como creación de la sociedad en la que vivimos hoy en día y la fuerza en contra de esas imágenes, de esos momentos y de esos nombres en particular. Deshacer esa distinción entre lo aceptable y lo violento, o los violentos y los manifestantes, creo que es uno de los primeros motivos que tenemos que buscar en esta reconfiguración de la protesta social. Bueno, yo creo que la protesta, y así lo vemos desde el punto de vista de análisis social, la protesta tiende a aumentar. Y eso no es preocupación. Casi que el 90% de las protestas son pacíficas. Como les decía, todos los días estamos viendo protestas en Colombia. Y ahí no está el punto para nosotros de temores ni de preocupaciones. Insisto en que nosotros lo que hacemos como institución es acompañar cada vez que hay una protesta. Si vemos la situación del mundo, de la humanidad hoy con el coronavirus, que nos ha llevado a tomar medidas, o les ha llevado a las naciones, a los mandatarios a tomar medidas como el aislamiento preventivo, pues eso no ha dejado de evitar que se hagan las protestas. Por el contrario, han aumentado por todo el problema social, económico y todas las repercusiones que ha tenido esta crisis en la humanidad frente al coronavirus. Y ahí hemos estado nosotros siempre presentes. Ahorita el ejemplo, yo creo que más bonito que se está dando es que se decidió desde los mandatarios, desde las alcaldías con la misma policía, que la única forma de evitar las protestas y que no se generara violencia fue llegar con la necesidad que tenía el ciudadano, que era un mercado. Eso fue como la forma de decirle, sentimos las preocupaciones suyas, y en este momento la única solución que hay es poder traerle alguna ayuda económica a partir de un mercado. Y le digo nomás de la Dirección Antisecuestro que nosotros hemos repartido más de 17.000 mercados a gente necesitada, precisamente para no permitir que estas protestas justas terminen en hechos de violencia y vandalismo. Y también discrepo un poquito en el entendido de que pues cuando hay una protesta, cuando se genera lo que está pasando en Estados Unidos, pero cuando se ingresa a un supermercado, a un almacén, y cuando se llevan un televisor, esto ya pasa de la normal protesta a cometer un delito que no se puede esconder, como es el hurto del elemento y demás. Y así hay que verlo. Realmente, cuando se quema una instalación, pues ya se están cometiendo delitos, que es donde uno tiene que buscar a sensibilizar al ser humano, al ciudadano, para que en su derecho de protesta no pase esa línea delgada que es convertirse en un criminal y cometer algún tipo de delito. Y eso es lo que más debemos de evitar y buscar nosotros. Acuerden la protesta contra la FARC, cuando tenía tanta gente secuestrada, cuando habían hechos de terrorismo. Eso fue una protesta que realmente impulsó a los ciudadanos de bien a salir y a que este grupo guerrillero en su momento se diera cuenta que todo lo que estaba haciendo no estaba bien y que la comunidad en general estaba cansada de los actos de violencia. Entonces, no podemos decir que todas las protestas siempre no la podemos criminalizar. Insisto que el 90% de las protestas en Colombia son pacíficas y hay un acompañamiento y hay un entendimiento de esa necesidad de esos ciudadanos salir a protestar. Entonces, ese es como nuestro punto de vista para decirle que siempre la Policía Nacional va a acompañar las protestas siempre y cuando no haya vandalismo o violencia. Perfecto, general, gracias. Disculpen, estoy teniendo un poco de problemas con el internet, pero espero que todos me puedan escuchar. Bueno, me voy a arriesgar, voy a tratar de hacer la última pregunta y luego irme a las preguntas de las personas en el chat. Estoy consciente de que nos quedan aproximadamente 20 minutos. Entonces voy a hacer la última pregunta, espero que podamos dar una respuesta como sintética para darle espacio a las personas que están ya haciendo preguntas en el chat. Entonces mi última pregunta es la siguiente, mi último episodio es el siguiente. Vamos al 8 de junio.
en el marco del funeral y la exhibición pública del féretro de George Floyd en Houston, Texas, se dan dos situaciones. Una, hay una propuesta paralela a ese momento, que es del Partido Demócrata de Estados Unidos, para proponer una legislación que permita una reforma para cambiar, digamos, esas prácticas policivas, como lo que hizo el oficial Derek Chauvin, propuesta que surge también conjuntamente con el llamado Black Lives Matter y de ciudadanos en Estados Unidos a reducir y eliminar el excesivo gasto en servicios policiales en varias ciudades de Estados Unidos. Junto a esto, Philonis Floyd, hermano de George Floyd, rinde testimonio en el Congreso de Estados Unidos y destaca los problemas de brutalidad policial, de racial profiling o de perfilamiento prejuicioso y la pérdida de confianza entre la policía y la comunidad. Teniendo en cuenta esta variedad de, digamos, ofertas a la solución, ya ustedes habían discutido algunas en la pregunta anterior, pues les cuestiono, ¿cuáles son los elementos para ustedes que deben constituir esa solución integral, holística o comprensiva a este problema de la violencia policial? Yo creo que, bueno, la pregunta es compleja, pero para dar una respuesta súper concreta por el tiempo, creo que tenemos que pensar muy a fondo en una verdadera reforma policial y que la reforma policial vaya específicamente sobre los procedimientos de reclutamiento, digamos, de quiénes estamos llevando a las instituciones policiales, entrenamiento, cómo los estamos entrenando, operaciones, es decir, que hay unos protocolos muy claros de operaciones donde queda completamente por fuera este tipo de acciones como lo de la rodilla, etcétera, etcétera, y lo más importante de todo, no sé si llamarlo así, pero fiscalización o vigilancia por parte de otros actores de la sociedad que tengan la capacidad y que sean escuchados de decir, no, mire, la policía está cometiendo errores en este y en este sentido. Creo que, digamos, me distancio un poco del comentario anterior de Miguel. Creo que la idea de desaparecer completamente la institución policial puede servir en algunos contextos, puede servir en algunas comunidades pequeñas, es decir, aquí tenemos que ir nuevamente mucho al contexto específico de qué tipo de policía estamos hablando. Nuevamente, y estoy de acuerdo con el general, no es lo mismo la policía de Estados Unidos a la policía de Colombia, son policías locales, de condado, de estado, y aquí estamos hablando de una sola policía nacional. Entonces, hay contextos donde podríamos pensar en esta cuestión del cambio absoluto y completo del departamento de policía y la instauración de un servicio social de la comunidad, etcétera, pero hay contextos donde esto definitivamente no se puede hacer. Y donde no se puede hacer, tenemos que pensar profundamente en esto de la reforma policial, pensando en esos puntos a los que hice la reflexión inicial. Sí, justamente para enfatizar la parte de tu pregunta o de tu provocación sobre el tema holístico, o sea, yo creo que, claro, es necesario pensar en la reforma policial, pero esta solo es una parte de un rompecabezas mucho mayor, ¿no? Entonces, lo que decíamos en esta propuesta de Michelle Alexander acerca bueno, para que los tantos jóvenes y tantos hombres y mujeres racializados en Estados Unidos terminen en el sistema carcelario, antes de eso hay varios sistemas que les han llevado allá. Obviamente uno empieza con la actuación policial, sí, pero después tenemos toda la actuación del sistema judicial, sí, y finalmente que le lleva a las personas a terminar en el sistema penitenciario. Pero todavía ahí no estamos abordando temas más holísticos, ¿no? De cómo en la sociedad estadounidense, al igual que en la sociedad latinoamericana, la clase social y la raza, etnicidad van muy imbricadas, ¿sí? Entonces tenemos un contexto estadounidense también donde aquella figura ideal del sueño americano no es ya imposible para una gran parte de la población estadounidense, ¿sí? Y ahora estamos justamente en un contexto en el cual 40 millones de personas han perdido el empleo en Estados Unidos, que implica, por ejemplo, dada la organización de esa sociedad, que muchas no tienen seguro de salud,
¿no? Entonces implica en este mismo contexto un acceso mucho más complicado a ese sistema de salud. Y tenemos que preguntar también, por ejemplo, cuál es la calidad de el sistema educativo en algunos barrios y lugares y sitios marginales en los Estados Unidos. Entonces, tal vez la respuesta, sí, tiene que ir hacia instituciones específicas como la policía o el sistema judicial, etcétera, pero también acerca de cómo está la situación socioeconómica ligada a la situación racial. Yo estoy de acuerdo con eso, y más que utilizar este tiempo para defender, digamos, la posibilidad de abolir la policía y de abolir estos sistemas, que es obviamente una discusión enorme y en la que tal vez no vamos a coincidir, quisiera continuar este punto que está haciendo María, llamando a escuchar las palabras de Francia Márquez y de Leiner Palacios, que ayer estuvieron una noche justamente en una conversación muy interesante con Sara Tofano en no sé cómo se llama, Facebook Live o algo así. Y entre ustedes están hablando en particular de un documental, pero Francia Márquez hizo una formulación que me parece muy acertada. Ella habla de la existencia de un Estado racial en Colombia, que es el punto que tenemos que discutir, me parece. La policía y, digamos, estas cosas que está la violencia policial y el papel de la policía están en la superficie de ese estado y de ese sistema, digamos, son herramientas que se tienen para hacer ese sistema funcionar, para mantener ese sistema. María hablaba de las condiciones en las cuales se da esto en Estados Unidos, y es efectivamente así, es simplemente, de acuerdo con Michelle Alexander, Angela Davis, y muchas otras pensadoras feministas negras en Estados Unidos, es una manera de transformar un control poblacional basado en la raza, cuando ya no se tiene lo que se llamaba Jim Crow, cuando ya no se tiene un sistema esclavista, ahora se tiene un sistema de encarcelamiento masivo, que afecta de una manera absolutamente desproporcional a las personas negras y a las personas no blancas en general, en particular latinos y negros. Pero en Colombia tenemos algo muy similar no en el sentido del mecanismo mismo, pero tenemos también un estado racial que está, por ejemplo, fundamentado en la extracción, en el desplazamiento, en la explotación de comunidades indígenas y afrodescendientes en muchísimos lugares de Colombia para apropiarse de las tierras, para apropiarse de los recursos, y en particular Francia Márquez hablaba de la minería, por ejemplo, como un motor enorme. La gente discute acerca de la minería ilegal y de los problemas de la minería ilegal, pero muy poco se dice acerca, digamos, en este contexto, acerca de la minería legal, que es una estrategia que tiene el Estado colombiano de expropiación y de desplazamiento y de explotación. Entonces, me parece que es ahí donde hay que apuntar para una posibilidad de transformación. Eso tiene que pasar en un concepto, y lo podemos discutir más si quieren, por abolir el sistema mismo de control que tiene que ver con la policía y todas estas fuerzas, pero hay que apuntar de alguna manera a un sistema más profundo, del que este es un componente, pero no es únicamente el componente. La violencia policial no se va a acabar ni siquiera separando a todos los individuos racistas y violentos de estas fuerzas. La violencia policial solo se va a acabar cuando se acaba el sistema racista y clasista y sexista mismo que está a la base de nuestros territorios. Cuando las personas como Francia Márquez y Leiner Palacios, que están perseguidos, que están amenazados de muerte, que se tienen que esconder cada segundo de sus vidas simplemente por defender la vida de sus comunidades y la vida de su gente, no con ayuda de la policía, sino en contra de la policía, están de alguna manera mostrando que solo se puede cambiar ese sistema una vez esa vía se respeta. Y eso es lo que significa la fórmula de las vidas negras valen, o Black Lives Matter. Es precisamente eso, y eso es algo que no hemos entendido en Colombia y que no hemos entendido en general en Sudamérica y evidentemente en Estados Unidos. General, el audio. Bueno, yo creo, así como lo han dicho, que más que acabar en una policía es reformarla. El hecho que vemos y que nos trae hoy a la tertulia, en mi experiencia en las visitas que he hecho a las policías del mundo, no existe ningún protocolo de ese procedimiento. Eso es algo ilegal. Ponerle la pierna en el cuello a una persona no hace parte de los protocolos de reducción
frente a una situación de violencia y demás. Ahí se empieza a enmarcar la mala actuación de esos funcionarios y de esos policías frente a este hecho lamentable. Nosotros no podemos desconocer el ejemplo de Dylan Cruz, especialmente el año pasado en las protestas, donde nos lleva a reformar nuestros protocolos, a revisarlos, a buscar también ayuda de expertos externos, que no sea solo el criterio institucional, nos lleva a profundizar más la formación frente a los derechos humanos que se hace. Y ahí me están preguntando que si se suprime el ESMAD, yo creo que ahí es que modificar procedimientos más que suprimirlo. Y en ese contexto está trabajando la policía hoy, con muchos actores externos, precisamente para que no sea solo el criterio institucional. Fundamental la formación de nuestros hombres y mujeres policías en cualquier parte del mundo, a partir de este hecho, que la institución sea un cambio, no solo la institución de ese Estado, sino la institución de los Estados Unidos frente a lo que es la policía, frente a sus doctrinas y demás. Y nosotros estamos en un trabajo ahorita apoyando muchos países, lo que está haciendo Colombia como ejemplo frente a lo que es la actuación del policía. Lo que más nos piden y lo que más fundamentamos es la policía comunitaria, la policía de acercamiento a la comunidad, más que la misma policía que actúa solo por reacción. Y eso ha sido un propósito y ha sido un ejemplo muy destacado y muy resaltado a nivel de organismos internacionales, y es lo que estamos proponiendo hoy, que se tiene que seguir fortaleciendo. La academia, no solo la parte de las universidades privadas, sino las públicas. También buscamos llegar a esos jóvenes para tener este tipo de actividades, de conversatorios y demás. Y muchas veces hemos llegado a que ese estudiante se coloque en los zapatos del ESMAD, se coloque su uniforme, se dé cuenta que es solo portar esa investidura y lo que significa un hombre todo el día detrás de ese uniforme, lo que siente el policía también como ser humano. Entonces yo creo que acá lo que queremos referenciar es que somos conscientes de que la violencia policial o el abuso policial se presenta y que entre todos, la comunidad y nosotros, tenemos que seguir trabajando para que se mejore esa relación comunidad y policía. Hay que generar confianza y eso allá es donde queremos llegar nosotros. Bueno, muchas gracias y gracias a todos por sus respuestas. Creo que nos quedan aproximadamente 4 o 5 minutos, entonces voy a hacer lo siguiente. Quiero que cada uno me dé, digamos, su mensaje final, su conclusión final de todo este proceso, de su análisis, algo que quieran destacar desde su ángulo de investigación o de trabajo, y de pronto si tienen el espacio para comentar algunas de las preguntas. Han hecho preguntas sobre la consecuencia para las elecciones del episodio de George Floyd, han preguntado sobre el impacto o la necesidad de relanzar debates sobre el sistema judicial y penitenciario. Hay una pregunta, bueno, la pregunta sobre las más ya me respondió el general Murillo, y hay una pregunta sobre comentario sobre la Sergio Arboleda, sobre la posibilidad de caer en anacronismos respecto a la legitimidad, digamos, de esa imagen y del tiempo en el que se encontraba enmarcado el contexto de Sergio Arboleda. Entonces les dejo un minuto de pronto para cada uno para que dé su mensaje último, su conclusión final, y de pronto se pueden responder alguna pregunta si la consideran relevante para ustedes. Yo prefiero dar mi mensaje final, por así decirlo, respondiendo las preguntas sobre Trump, porque me parece importante en el debate sobre qué puede pasar en las elecciones, qué implica esto para Trump. Hay que tener en cuenta que faltan 5 meses para las elecciones y en 5 meses pueden pasar muchas cosas. Y hay que tener en cuenta que hoy en día muchos votantes en Estados Unidos y particularmente la base, digamos, que vota por Trump, es muy susceptible de las narrativas y de la creación de imágenes que incluso pueden llegar a ser falsas. Entonces, de aquí a allá, Trump puede, a través de Twitter y todo lo demás, salir con una especie de fantasma mágico que nos va a salvar en contra de China y de repente la gente termina votando. Entonces, digamos que tenemos que tener eso en cuenta. ¿Qué creo yo que está pasando en este momento?
Trump sí está perdiendo popularidad, hay unas dudas en las bases de apoyo, hay unas dudas en estados críticos. Acuérdense que en Estados Unidos el voto popular no elige al presidente, es decir, puede que en este momento haya más individuos que quieren votar por Joe Biden que por Donald Trump, pero eso no importa. Lo que importa son los votos electorales por estado. Entonces, para ver qué va a pasar con la elección, tenemos que irnos a los famosos estados swing y ver hacia dónde se están inclinando. Si se están inclinando más hacia la reelección de Trump o hacia Joe Biden, y ahí es donde está la preocupación. ¿Qué está pasando en este momento? En varios de esos estados, Joe Biden está comenzando a ganar unos puntos de ventaja sobre Donald Trump, y Donald Trump está asustado porque podría perder la elección vía esos estados. Pero por supuesto, nuevamente, faltan 5 meses. Los republicanos, los republicanos de estado, de varios de estos estados, están levantando su voz diciendo: estamos preocupados porque en nuestro estado estamos viendo que estas salidas de Donald Trump le están costando electoralmente al partido, por lo tanto podría estar arriesgando esa base electoral en ese estado particular que es importante para la elección. Entonces, digamos, la posibilidad de que quede nuevamente existe todavía. Podemos tener Donald Trump para 4 años más, eso puede pasar. Pero en estos días sí estamos viendo una pérdida de popularidad en estados clave para la elección que podrían en noviembre significar el cambio. Y listo. Voy a ser muy rápida porque hay preguntas que tienen que ver con el contexto de Colombia en específico, pero yo creo que lo que podemos hacer es usar estos casos para empezar a preguntarnos no solo sobre las instituciones en específico, sino también, como ya mencionaba antes, también Miguel, sobre cómo funciona sistemáticamente la sociedad, ¿no? Y en relación a una de las preguntas que hace relación a que grupos de poder pueden estar apoyando prácticas discriminatorias y violentas, pues sí, pero también está importante contrapeso que vemos en la protesta social, ¿no? Entonces estamos viendo esas dinámicas de confrontación en relación a estos temas que son sumamente importantes y controversiales, ¿no? Entonces, por ahí tal vez una respuesta a esa pregunta. Entonces, les dejo a los colegas de Colombia para las otras preguntas que se refieren al país. Sí, yo podría terminar respondiendo esta pregunta sobre mi comentario acerca de Sergio Arboleda, y hay una pregunta de Ana María, lo estoy buscando, que dice que Sergio Arboleda, digamos, ¿en qué medida se puede juzgar a alguien que vivió en un mundo en el que la esclavitud era normal? Y yo quisiera, pues, hablar de esa idea, digamos, y tratar de preguntar en qué universo puede ser la esclavitud algo normal. ¿Cuándo se entiende como algo normal? Si consideramos por primera vez, tal vez, de ahora en adelante, la perspectiva de la persona esclavizada. ¿Es para la persona esclavizada normal estar esclavizada? No hay necesariamente siempre, dentro de toda dignidad humana, dentro de toda existencia humana, una necesidad de libertad que hace anormal que haya otra persona que me esclavice o que la esclavice de esa manera en particular. Tal vez es normal para una cierta élite o para cierto grupo de personas, para los criollos que fundaron este país sobre la espalda de los afrodescendientes y de los indígenas y su genocidio y su esclavitud. Tal vez para ellos es normal, y lo que tenemos hoy en día en el país es una construcción de esa normalidad, tal vez, pero eso no lo hace normal. Y en esa medida podemos siempre, diría yo, ese es mi punto de vista, volver y cuestionar a Aristóteles, si hay que cuestionarlo, aunque no sea una esclavitud racializada, pero también cuestionar a todos los grandes de la historia de la filosofía occidental, y hablar de Hegel, y hablar de Kant, y hablar de Locke, y hablar de todas estas personas que asumieron como normal una cosa que jamás puede ser normal, y que en esa medida todos los que pensamos de alguna manera que esto es incorrecto debemos oponernos y tratar de denunciar desde un punto de vista que siento yo nunca va a ser anacrónico. Y sobre esto hay que decir muchísimo más, pero esa sería como una forma de comenzar mi perspectiva al respecto. Siempre me falta el volumen. Bueno, quería decirles, ya para finalizar,
que el delito más atroz que hay en la humanidad es el secuestro. Yo soy el responsable en Colombia de atacar este fenómeno con 1.500 hombres y mujeres. Colombia en el año 2000 tuvo 3.572 secuestros, eran 10 ciudadanos secuestrados diariamente. Este año llevamos 20 secuestros, una reducción impresionante gracias a esa gran labor de nuestros héroes. Hablo de nuestros héroes, de mis policías, porque el año pasado murieron 3 en cumplimiento de su deber, atacando este fenómeno. Y eso es un dolor que llevamos adentro, pero para eso estamos en esta institución, para servirle al país, para ofrendar la vida si es necesario. Eso muchas veces no se ve, muchas veces las noticias no muestran esos momentos de humanos de lo que es ser policía. Y lo digo porque cada vez que rescatamos un ser humano, que es la felicidad más grande, dignifica mucho a nuestro ser policía, pues decirle bienvenido a la libertad lo hacen cada vez nuestros hombres con los ojos llorosos. Es una emoción muy grande y poderle entregar un ser humano a su familia después de la incertidumbre de lo que estaba viviendo, sin saber si vuelve vivo o no, pues eso nos llena de mucha emoción y esa es la vocación del servicio que tenemos los policías frente a lo que debemos hacer, arriesgar la vida para proteger a los demás. Y el mensaje va a que por favor confíen en la institucionalidad, siempre lo digo, siempre cierro mis conversaciones así, hay que confiar en la institucionalidad. Y si Luis me lo permite, como siempre lo hago, yo quiero que por favor tengan el número telefónico mío para cualquier situación, que es el 322-272-8560. 322-272-8560, donde cualquier ciudadano puede comunicar con el general Murillo y seguro que lo vamos a atender y vamos a tratar de resolver su problema. Dios y patria para todos. Muy amable por la invitación, Luis. Muchas gracias. Bueno, ya noto que me pasé 5 minutos, pero creo que fueron muy interesantes todas las intervenciones. Creo que intentamos y logramos hacer este ejercicio holístico de distintas perspectivas. Hubo voces desde los estudios de Estados Unidos, voces desde lo institucional, voces sobre justicia racial, voces de Colombia, de América Latina, expertos en Estados Unidos, y creo que es un tema que genera todas estas conexiones que hemos hecho sobre movimientos de resistencia, sobre la lucha contra el racismo, sobre circunstancias en Estados Unidos y en Colombia, y en este sentido quedo muy contento con las conexiones que hicimos, las intervenciones de todos y cada uno. Entonces me quedan 2 cosas. Primero, agradecer a todos y cada uno de ustedes por su participación, por su profundo análisis y por, a pesar de las tensiones y diferencias, de tener un diálogo profundo, académico, analítico y desde la práctica sobre esta coyuntura y sobre este tema. Y segundo, tal vez pedir disculpas al auditorio, me tomé el atrevimiento de hacer demasiadas preguntas y no tomé en cuenta todas las preguntas que se ven en el chat, pero espero que en la medida de lo posible se han podido resolver. Bueno, a todos muchísimas gracias y espero verlos la siguiente semana cuando hagamos nuestra próxima serie en este ciclo de conversaciones. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. María, Oscar, que estén bien, fue un placer. Gracias, Miguel. Igualmente un placer. Un gusto, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, buenas noches, cuídense todos, muchas gracias. Bueno, Luis, gracias. Muchísimas gracias a todos. Oscar, Miguel, María, muchísimas gracias.